Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Julio 3. Cuando la duda y el temor acechan. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Romanos 8, 38 al 39. Casi todos los cristianos experimentamos un momento de desesperación al cuestionarnos si llegaremos al cielo, si seremos capaces de seguir confiados en Cristo un día más o si podremos continuar en la fe en medio de nuestra propia rebeldía y pecaminosidad. Y cuando llegue ese momento debemos aferrarnos a esta promesa. Dios es quien nos hace perseverar, nos guarda y sostiene a su pueblo. Amén. Cuando hablamos de la gran doctrina reformada de la perseverancia de los santos, estamos estrictamente hablando de la perseverancia de Dios mismo. En Romanos 8, 31 al 36, Pablo plantea una serie de preguntas retóricas que tienen como objetivo resaltar la realidad del que nada puede separar a los hijos de Dios del amor de Cristo y reforzar la verdad de que una vez que somos tomados por el buen pastor, quien da su vida por las ovejas, Juan 10:11, permanecemos en su redil para siempre. Y Pablo termina con estas gloriosas palabras: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Romanos 8:39. Si estás en Cristo, nunca podrás perderte. Entonces, ¿qué debemos hacer con las dudas y los temores que nos acechan? Debemos fijar nuestras miradas en el Señor Jesús. Cuando nos miramos a nosotros mismos, tenemos buenas razones para sentirnos desanimados y temer. Es mirando a Jesús que podemos correr la carrera que tenemos por delante. Cristo soportó la cruz, despreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Para que podamos ser perdonados y continuar a lo largo de nuestros días, nuestra fe no fallará porque Dios la sostiene. Aquellos que ya corrieron la carrera, cruzaron la meta y entraron en el gozo del Señor, hoy son más felices, pero no más seguros que el creyente que tropieza, lucha, confía, crece y persevera. No hay poder ni complot que pueda separar del amor de Dios a quienes confían en Cristo. No podrías ser más amado de lo que eres. No podrías estar más seguro de lo que estás. Amén. La obra que Dios comenzó, Él mismo la contemplará. Propósitos que prometió, seguro es que los cumplirá. Ni el presente, ni el porvenir. No hay fuerzas que puedan romper el lazo que hizo al unir mi alma con su santo ser. Amén. Mis hermanos, muy buenos días para todos. Los saludo en el amor del Señor y ruego que su Santo Espíritu nos conduzca a entender su verdad. Para el día de hoy nos toca el tema cuando la duda y el temor acechan. Mis hermanos, la duda es una experiencia que comparten todas las personas, incluso los que tienen fe en Dios. A veces luchan con la duda y dicen como el hombre de Marcos 9, creo, ayuda a mi incredulidad. Eso está en Marcos 9, versículo 24. Para algunas personas, la duda es un gran obstáculo. Otras la ven como un trampolín hacia la vida. Y otras la ven como un obstáculo que hay que superar. La Biblia nos ofrece varios ejemplos de personas que lucharon contra la duda. El humanismo clásico dice que la duda, aunque incómoda, es absolutamente esencial para la vida. René Descartes dijo, si quieres ser un verdadero buscador de la verdad,
es necesario que al menos una vez en tu vida dudes de todas las cosas, hasta donde sea posible. Esto es similar a lo que dijo el fundador del budismo. Duda de todo, encuentra tu propia luz. Si seguimos su consejo, tendríamos que dudar de lo que ellos mismos dijeron, algo que parece bastante contradictorio. Ahora, en lugar de seguir los consejos de los escépticos y falsos maestros, debemos basarnos en lo que nos dice la Biblia. Y quiero hacer énfasis que aquí es donde muchos de nuestros hijos que son guiados y educados en la palabra de Dios, cuando llegan a los últimos grados de su bachillerato, cuando pasan a la universidad, todas estas filosofías lo que hacen es confundirlos y llevarlos a la perdición. Una definición práctica de duda es carecer de confianza, considerar algo improbable. La primera expresión de duda en la Biblia está en Génesis 3. Cuando Satanás tentó a Eva, Dios había dado una orden muy clara sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y había especificado las consecuencias de la desobediencia. Satanás sembró la duda en la mente de Eva cuando le preguntó, ¿dijo realmente Dios, no comerás de ningún árbol del jardín? Quería que ella no tuviera confianza en el mandato de Dios cuando ella afirmó el mandamiento de Dios, incluyendo las consecuencias. Satanás respondió con una negativa, que es una declaración más fuerte de duda. No morirás ciertamente. La duda es una herramienta de Satanás para hacernos perder la confianza en la palabra de Dios y que consideremos poco probable su juicio. Ahora, para que no pensemos que podemos echar toda la culpa a Satanás, la Biblia nos hace plenamente responsables de nuestras propias dudas. Cuando el ángel del Señor visitó a Zacarías y le dijo que tendría un hijo, podemos ver en Lucas capítulo 1, del versículo 11 al 17. Zacarías dudó de la palabra que le había dado. Lógicamente supuso que él y su esposa eran demasiado viejos para tener hijos. Y como respuesta a su duda, el ángel le dijo que se quedaría mudo hasta el día en que se cumpliera la promesa de Dios. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hermano, Zacarías dudó del poder de Dios para vencer los obstáculos naturales. Y muchas personas hoy en día comparten la misma duda. Pues cada vez que permitimos que la razón humana opaque la fe en Dios, el resultado es una duda pecaminosa. Mis hermanos, por muy lógicas que parezcan nuestras razones, Dios ha hecho
insensata la sabiduría del mundo, como nos lo muestra en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Y sus planes aparentemente insensatos son mucho más sabios que los del hombre. La fe es confiar en Dios, incluso cuando su plan va en contra de la razón o la experiencia humana. Al contrario de la opinión humanista, que dice que la duda es esencial para la vida, la Biblia nos enseña que la duda es un destructor de la vida. En Santiago, capítulo 1, del versículo 5 al 8, nos dice que cuando pidamos sabiduría a Dios, debemos pedirla con fe, sin dudar. Si dudamos del poder de Dios para responder a nuestra petición, entonces, ¿para qué pedir? Dios dice que si dudamos, mientras pedimos, no recibiremos nada de Él, porque somos inestables. El que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento. Eso dice Santiago, capítulo 1, versículo 6. El remedio para la duda es la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, según Romanos 10, 17. Dios nos dio la Biblia como testimonio de sus obras en el pasado, para que tengamos una razón para confiar en Él en el presente. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, dice el Salmo 77, 11. Para que tengamos fe en Dios, debemos estudiar para conocer lo que Él ha dicho. Una vez que comprendemos lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que nos ha prometido para el presente y lo que podemos esperar de Él en el futuro, podemos actuar con fe en vez de dudar. El escéptico más famoso de la Biblia fue Tomás, que declaró que no creería que el Señor había resucitado a menos que pudiera ver y tocar al propio Jesús. Cuando más tarde vio a Jesús y creyó, fue reprendido suavemente. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En Hebreos 11, versículo 1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos tener confianza incluso en las cosas que no podemos ver, porque Dios ha demostrado ser fiel, verdadero y capaz. Miremos en Jeremías capítulo 1, versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. Cuando Dios nos llama, muchas veces el primer sentimiento que surge es el temor. El temor o la duda. Abraham dudó de la promesa de Dios de darle un hijo en su vejez. Moisés dijo que no sabía hablar. Jeremías se sintió muy joven
Gedeón se vio como el más insignificante de su casa. Juan el Bautista, en prisión, envió a sus discípulos a preguntar si Jesús realmente era el Mesías. Pero Dios no elige según nuestra capacidad, sino según su propósito. No permitas que el temor o la duda te impidan cumplir lo que Dios ha preparado para ti. Hermanos, el temor es normal, pero no puede dominarnos. Moisés y Jeremías también sintieron temor, pero creyeron que Dios tenía un plan para su pueblo y decidieron aceptar ese llamado. Dios capacita a los que llama. No depende de nuestra habilidad, sino de su poder y de su unción. Pues hemos visto personas con muchas capacidades y habilidades para ser empresarios exitosos. Sin embargo, no lo han podido lograr porque Dios no hace parte de sus proyectos. Nosotros debemos obedecer a pesar de nuestra duda. El llamado se afirma con pasos de fe. No siempre tendremos el panorama completo, pero la obediencia tiene una recompensa para los hijos de Dios. Mis hermanos, como ya lo dije antes, el miedo, el temor, es una barrera que el enemigo usa para frenarnos. Pero cuando confiamos en Dios, podemos avanzar con seguridad, sabiendo que Él está con nosotros. Dios es quien nos hace perseverar, nos guarda y nos sostiene. Cuando hablamos de la perseverancia de los santos, estamos hablando de la misma perseverancia de Dios mismo, a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado y que han sido llamados eficazmente y son santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de su gracia, sino que ciertamente han de perseverar en Cristo hasta el fin y serán salvos eternamente. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, nos dice la Escritura: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Mis hermanos, en ocasiones podemos tener dudas de la salvación y que realmente iremos al cielo. Pero déjenme decirles que cuando esto ocurra, no debemos dejar que la duda y el temor se apoderen de nosotros. Por el contrario, debemos afianzarnos, apoyarnos sobre la roca de nuestra salvación. En Juan capítulo 10, versículo 28 y 29, el Señor nos dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es nuestra confianza, nuestra seguridad. Estamos en las manos del Padre. En Romanos 8:31 al 39, Pablo nos da la seguridad que si estamos unidos a Cristo, que si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados hermanos, esta es nuestra realidad espiritual. Es con la confianza en Cristo Jesús, el que nos amó, nos ama y nos amará, como podemos combatir todas las acechanzas de duda y de temor. Ya vimos en un devocional pasado que Cristo es nuestro buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por lo tanto, no dudemos que estamos en sus manos, que siempre nos cuidará y estamos seguros en su redil. Si estamos en Cristo, nunca nos podemos perder. Las dudas y los temores siempre estarán con nosotros, pues es parte de nuestra naturaleza caída. Pero cada vez que éstas nos acechen, por favor, debemos fijar nuestra mirada en el Señor Jesús. Pues si nos miramos a nosotros mismos, crecerá siempre la duda y el desánimo y aumentará nuestro, al igual que aflorará la razón humana. Y ya sabemos lo que dice Dios del raciocinio humano. Por eso es que debemos poner nuestros ojos es en Jesús. Y así poder correr la carrera que tenemos por delante. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Según lo que nos enuncia Hebreos 12, capítulo 2. Solo Cristo soportó la cruz, despreció la vergüenza y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y así podemos ser perdonados y continuar a lo largo de nuestros días. Pues nuestra fe no fallará porque es Dios quien nos la sostiene. Pues aquellos que ya corrieron la carrera, cruzaron la meta y entraron en el gozo del Señor, podemos decir que realmente son felices, pero no más seguros que el creyente que tropieza, que lucha, confía, crece y persevera. No hay poder ni un plan preconcebido que nos pueda separar del amor de Dios. A quienes confiamos en Cristo, no podemos ser más amados de lo que ya somos, ya que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor
Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ni estar más seguros de lo que ya estamos, pues el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, todos hemos tenido estos momentos de incertidumbre en los que la duda y el temor nos han invadido cuando intentamos confiar en Dios. Yo mismo he pasado por ellos, cuando las circunstancias parecen más grandes que nuestra fe. Y a veces Dios parece estar en silencio. Pero aquí es donde podemos observar algo fundamental. La fe no es la ausencia de dudas, sino la valentía de seguir confiando en Dios a pesar de ellas. Y aunque es difícil, es en esos momentos cuando nuestra fe realmente crece. Una de las historias más poderosas sobre la fe y la duda en la Biblia es la de Pedro caminando sobre el agua. Imaginemos la escena. Es de noche. El viento sopla con fuerza. Las olas golpean con furia la barca en la que están los discípulos. De repente ven a Jesús caminando sobre el agua. Al principio están aterrados, pero luego Pedro, con su característica audacia, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dice que vaya y Pedro da el primer paso y camina. Pero entonces algo cambia. Pedro aparta la mirada de Jesús y se enfoca en las olas, en la tormenta, en la imposibilidad de lo que está haciendo. Y en ese instante, la duda y el temor toman el control. Pedro comienza a hundirse. En Mateo 14:30 nos dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y aquí está la gran lección. Pedro no comenzó a hundirse porque el viento aumentó o porque el agua se hizo más profunda. Comenzó a hundirse porque dejó de mirar a Jesús. Pero Jesús no lo deja hundirse. En cuanto Pedro clama, Señor, sálvame, Jesús extiende su mano y lo rescata. Y con amor, pero también con firmeza le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mis hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Empezamos con entusiasmo en un nuevo camino con Dios. Decimos confiar en Él, pero luego vienen los problemas, las crisis económicas, el diagnóstico médico, la pérdida de un ser querido, la incertidumbre sobre el futuro. Y en lugar de seguir mirando a Jesús, ponemos nuestra atención en las circunstancias, en lo que no podemos controlar, en lo que nos da temor. Y ahí es cuando empezamos a hundirnos.
Hermanos, si en algún momento nos sentimos así, quiero decirles que no debemos condenarnos por dudar, pues la duda no significa que no tenemos fe, significa que necesitamos fortalecerla y la clave está en lo que hacemos con esa duda. ¿La alimentamos con temor o la llevamos a Jesús? Hermanos, voy a enumerar 3 pasos prácticos que nos ayudarán a superar el temor y a confiar más en Dios. Primero, debemos reconocer nuestros temores y nuestras dudas. Por favor, no los ignoremos ni los minimicemos. Dios no espera que seamos perfectos. Él quiere que seamos honestos. Por lo tanto, digámosle a Dios exactamente cómo nos sentimos. Pedro clamó, Señor, sálvame. Y Jesús lo ayudó. Nosotros debemos hacer lo mismo. Segundo, cambiemos nuestro enfoque. Pedro se hundió cuando dejó de mirar a Jesús y miró las olas. Nosotros nos hundimos cuando enfocamos nuestra atención en los problemas y no en la fidelidad de Dios. Cuando la duda nos invada, debemos volver a fijar nuestra mirada es en Jesús. Tercero, hay que dar pequeños pasos de fe. La confianza en Dios crece con la práctica. Ora cada día. Sumérgete en su palabra. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. No esperes a sentirte fuerte para confiar en Dios. Confía en Él y Él te hará fuerte. Mis amados hermanos, quiero terminar con lo siguiente. Cuando digo sumergirnos en la palabra, me refiero a lo siguiente. Y voy a leer algo que hemos leído muchas veces y no lo sabemos ya de memoria. Me refiero al Salmo 1. La palabra dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Mis amados hermanos, en la ley de Dios es donde realmente debe estar nuestro deleite. Y nuestra meditación es de día y de noche. Esto aumentará nuestra fe y ahuyentará las dudas y los temores. Pero quiero que pensemos, la verdadera promesa es que todo lo que hagamos será prosperado. Mis amados hermanos, yo los invito a que cada uno de ustedes ponga en práctica este enunciado del Salmo 1 y que comprueben si es verdad lo que Dios nos dice en su escritura. Porque a renglón seguido nos advierte, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No dejemos de estudiar la escritura. Y como lo dije una vez antes,
Es esa mina inagotable de tesoros que debemos descubrir todos los días, guardarlos en nuestra mente y en nuestro corazón y poner en práctica su buen consejo. Oremos, por favor.